Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar brevemente las claves del sistema político de la Restauración. Venimos del pronunciamiento de Martínez Campos, que se produce en diciembre de 1874 y que supone la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Asimismo, la restauración de los Borbones en el trono va a suponer la creación de un nuevo sistema político que va a estar auspiciado por Antonio Cánovas del Castillo, un personaje del cual venimos hablando, autor del Manifiesto de Manzanares durante el bienio progresista, encargado del partido alfonsino en la fase del sexenio revolucionario y autor, en definitiva, de todo un sistema, el sistema de la Restauración, que vamos a analizar a continuación. El objetivo del sistema de la Restauración es lograr la estabilidad, es decir, poner fin a cualquier intento de revolución, ya sea de carácter democrático o social. Cánovas no busca retornar a los tiempos de Isabel II, sino acabar con ese carácter partidista y excluyente del modelantismo isabelino y poner fin al intervencionismo militar en política, es decir, que los miembros del ejército dejen de intervenir en los asuntos políticos. Para ello, Cánovas se plantea elaborar una constitución basada en un sistema bipartidista y pacificar el país, es decir, poner fin a los dos principales conflictos que se arrastran desde la época del sexenio, la guerra en Cuba y el conflicto carlista. La segunda clave del sistema de la Restauración es la elaboración de una constitución. Su principal valedor va a ser, obviamente, Cánovas del Castillo, y esta constitución se caracteriza por ser, pues la verdad, muy conservadora. Plantea un sistema de cortes bicamerales en el cual el Congreso es elegido por sufragio, mientras que el Senado lo es por designación real. Plantea una organización centralizada del Estado, es decir, los ayuntamientos y las diputaciones van a estar bajo control gubernamental. Un sufragio que se declara como pendiente, es decir, que será regulado en leyes posteriores. Plantea que España sea un Estado confesional católico, pero que tolere las otras religiones. Hacen referencia a una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, a que los derechos y deberes serán desarrollados en leyes posteriores, y un poder legislativo compartido también entre el rey y las Cortes. Es decir, lo que estamos observando es que además de esto, el rey va a tener el poder ejecutivo, por lo tanto ya vemos que es una constitución muy conservadora, muy similar a la de 1845, en la que el rey pues va a tener un papel muy relevante. La siguiente clave es el bipartidismo, es decir, la alternanza en el poder de dos grandes partidos dinásticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Son similares, aunque sí es cierto que existen algunas diferencias. El Partido Liberal Conservador va a ser el partido liderado por Cánovas del Castillo. A este partido pertenecían grupos políticos conservadores, los antiguos moderados, la antigua Unión Liberal, y a nivel económico pues eran los grandes propietarios rurales, la alta burguesía con propiedades y, en definitiva, pues las clases altas. Luego estaba el Partido Liberal Fusionista, liderado por Sagasta. A este partido pues pertenecían antiguos unionistas, progresistas, antiguos demócratas, y a nivel económico pues estaba formado por pequeños y medios propietarios rurales, las clases medias de las ciudades, en definitiva pues la burguesía urbana y gente que pertenecía a las llamadas profesiones liberales. Coincidían ideológicamente fundamentalmente en cuatro aspectos: la defensa de la monarquía, la defensa de la Constitución, la defensa de la propiedad privada y del Estado liberal. Y como digo, las diferencias eran más bien escasas. Básicamente diferencias en cuanto al sufragio. Los conservadores eran partidarios de un sufragio censitario, mientras que los liberales eran partidarios de ampliarlo, y en cuanto a las reformas sociales a desarrollar. Bueno, bien, pues ambos partidos van a renunciar a los pronunciamientos como mecanismo para acceder al gobierno. De ahí que denominemos este mecanismo como el turno pacífico.
El objetivo es, obviamente, garantizar la estabilidad a nivel institucional y poner final al intervencionismo militar en la vida política. ¿Cómo se logra esto? Pues básicamente subordinando el ejército al poder civil. Es decir, en 1875 aparece una Real Orden en la cual se dictan cuáles serán las funciones del ejército a partir de ese momento, que van a ser defender la independencia nacional ante posibles ataques y no intervenir en los enfrentamientos entre partidos. ¿Qué recibe a cambio el ejército? Pues va a haber aumentado su presupuesto y va a adquirir autonomía en su organización interna. La cuarta clave tiene que ver con el final de los conflictos bélicos heredados de los periodos anteriores. La restauración borbónica obviamente va a restar mucha legitimidad y muchos apoyos a la causa carlista. Martínez Campos, al mando del ejército, pues va a acabar forzando la rendición de los carlistas en Cataluña, en Valencia y Aragón. Sin embargo, los carlistas van a resistir en las provincias vascas hasta 1876, año en el cual el príncipe Carlos pues, se ve forzado a huir al exilio. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Pues que los fueros son abolidos. No obstante, esta abolición va a durar hasta 1878, ya que ese año se van a crear los llamados conciertos económicos que van a otorgar cierta autonomía fiscal a las provincias vascas. Asimismo, la paz de Zanjón pone fin al conflicto de los 10 años en Cuba. Se firma una paz que permite una amplia amnistía a los criollos, la abolición de la esclavitud. Se firma, pero será aprobada en 1888, es decir, bastante tarde, y finalmente se lanzan una serie de promesas relacionadas con futuras reformas políticas y administrativas. ¿Qué ocurre? Que todas estas promesas pues, no son cumplidas de manera inmediata, se van retrasando, y eso pues, va a provocar un conato de conflicto en 1879, la llamada Guerra Chiquita, y finalmente la insurrección de 1895, que analizaremos en vídeos posteriores. Y finalmente, la quinta clave tiene que ver con el falseamiento electoral y el caciquismo. La palabra cacique tiene que ver o procede del nombre que recibían los jefes de las tribus indígenas en América, especialmente en Perú. Y a partir del siglo XIX, y obviamente como un concepto con carácter despectivo, pues va a aludir a las personas que dominan e incluso controlan los resortes de poder de una población. El caciquismo se convierte en el fenómeno clave para entender el sistema de la restauración y sobre todo para entender por qué funciona. ¿Cuál es el perfil del cacique? Pues los caciques eran notables, eran propietarios, que eran los encargados por tanto de dar trabajo a los jornaleros, gente con gran influencia en la vida local, abogados, funcionarios, por ejemplo aquellos que dirigían el sorteo de quintas o podían resolver o complicar cualquier tipo de trámite. ¿Y cuál es la función del cacique? Pues con su influencia van a orientar el voto y esto lo agradecían con favores. Y de igual modo pues van a discriminar a todos aquellos que no respetaran sus intereses. Además del papel del caciquismo, tenemos toda una serie de actividades relacionadas con el fraude electoral. Tenemos, por ejemplo, los encasillados, que suponían que previamente se adjudicaban los diputados que debían salir en cada uno de los distritos. Obviamente se habla de encasillados porque se trataba a cada distrito electoral como si fuera pues, una casilla. Además de esto tenemos los llamados lázaros, es decir, aparecían votos que correspondían a personas que habían fallecido. O el pucherazo, que suponía pues, básicamente guardar los votos en un puchero, es decir, en una olla, y ir añadiendo o quitando parte de los mismos según se necesitase para lograr el resultado que se pretendía. Es decir, básicamente lo que se hacía era cocinar el resultado electoral. También se procedía a la compra de votos, a las amenazas, a la violencia. En definitiva, el sistema del fraude electoral suponía que el presidente del gobierno, pues, a través del llamado ministro de la Gobernación, pues, debía indicar qué diputados debían ser los elegidos, es decir, de qué partido debían ser los elegidos en dicha provincia. El gobernador civil de esa provincia lo que hacía era pedir
el número de votos necesarios a los caciques, y los caciques pues proporcionaban los votos pactados con el gobernador civil. De esta manera pues el resultado siempre estaba amañado de antemano. Y bueno, estas son las claves del sistema de la restauración. Un saludo.